Qué bueno que podamos estar en esta oportunidad compartiendo la palabra de Dios. Y te invito en estos breves minutos que abramos la Biblia en Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Vamos a leer 4 versículos en esta noche. 4 versículos para compartir la palabra de Dios en Filipenses 4:7. Y en esta oportunidad, como si a alguno le recuerdo, le viene a la memoria, Filipenses 4:7 es una promesa que tenemos. Y yo hoy quisiera hablar de una promesa. Hace poco creo que Ángel fue el que habló del contexto de los filipenses, y yo quisiera hablar de esta promesa. Miren, también hace poquito Silvana, no vi bien quién era de los de la iglesia que en el estado WhatsApp puso algunas cosas que pensamos que dicen la Biblia, pero que no las dicen en verdad. Bueno, con respecto a las promesas, hay algunos que aventuran, que dicen 3.570 y pico de promesas, echemos manos a ellas. Y es cierto, pero no todas las promesas son para los hijos de Dios, son para nosotros, para los de hoy en día. Porque si haríamos eso caeríamos en un error, porque hay promesas que fueron para Israel, que no son para nosotros. Hay promesas en la Biblia que son para personas específicas. Mucho tiempo yo malinterpreté. Tal vez podés discrepar conmigo, pero la promesa del carcelero, ¿no? De Filipos. Justamente esta iglesia donde Pablo escribe una carta nace cuando Pablo le predica al carcelero de Filipos y le dice: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Yo no creo que eso sea una promesa para todos, sino para el carcelero, porque si no, muchos de los que hemos creído, nuestros familiares todos serían salvos. A ver, hay condiciones. Esto es otro de los puntos que quiero hablar con las promesas. Podemos colgarnos cuadros. Dios cumplirá su propósito en mí. Podemos colgar este mismo cuadro de Filipenses 4:7. Pero sin duda, cada vez que revisamos una promesa, de todas estas que hay, sea para Israel, para nosotros, o tal vez para personas específicas, por ejemplo, la promesa de Abraham: serás descendencia y te multiplicaré. Es para Abraham, no es para mí. Bueno, un poco en una introducción de este contexto para que aprendamos cada vez que llegamos a una promesa a la Biblia, para que aprendamos, mejor dicho, nos ubiquemos en el contexto de cada pasaje. Y el pasaje que vamos a leer hoy es una promesa, pero como te estaba diciendo, hay promesas que son sin condiciones y hay otras que sí las tienen las condiciones explícitas en el texto y otras hay que revisarlas en el contexto donde el escritor viene hablando. Sin duda, por la gran mayoría de las promesas hay una condición que cumplir. Por ejemplo, el único mandamiento que tiene una promesa tiene una condición. ¿Se acuerdan cuál es? Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Para nosotros tener larga vida, para disfrutar de esa bendición, de esa vida de benevolencia, debemos ¿qué? Honrar a nuestros padres y a nuestra madre. ¿Sí? Entonces dijimos que hay un montón de promesas, pero que no todas son para el cristiano del día de hoy. Hay promesas que tienen condiciones y otras que no, que siempre tenemos que revisar el contexto. Pero todas las promesas son en Él, sí, amén, dice en Corintios. Y la promesa que vamos a leer hoy está en Filipenses 4:7 y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos de vuelta. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tal vez algunos no identifican cuál es la promesa, pero la promesa es que Él promete que guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en el Señor. Ahí vamos a ver que esa palabra guardará es un término militar que significa centinela. Él está como un centinela entre nuestros pensamientos para que no nos inquietemos y que tengamos esa paz. Hermosa promesa. Pero veamos algunas condiciones y un poquito el contexto, tal vez para llevarnos algo en esta noche, en los minutos que queda, y ver 3 cosas. En primer lugar, el deleite de Pablo, de un hombre de Dios, el deleite. Y ahí vamos a ver gozo
en toda circunstancia. En segundo lugar, la dedicación ante la promesa de Pablo. Y ahí vamos a ver gentileza en mi caminar. Y en tercer lugar, el descanso de un hombre que confía en las promesas, guiados a confiar. ¿Leemos el contexto? Ahora sí, vamos a leer del 4 al 7. Pablo le escribe a Filipos, en el versículo 2, evidentemente había dos mujeres muy importantes en la iglesia, que eran Evodia y Síntique, que dice que se la jugaron por la causa de Cristo, pero que se ve que por algún tema estaban en discrepancia, o había ahí que se estaban formando bandos, y Pablo le dice, ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes ya a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Le dice que sean de un mismo sentir. Después de decirle eso, se mete con el versículo que vamos a leer. Versículo 4. Y acá el primer punto. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Tal vez la carta más cordial del Nuevo Testamento es esta, Filipenses. ¿Saben? Pablo la escribe 4 años antes aproximadamente, antes de que sea decapitado. Pablo era un preso, pero por la causa del Señor Jesucristo. Hay discrepancias en qué cárcel o en qué lugar la escribe, pero sin duda Pablo está escribiendo la carta de más gozo, preso. Preso. Por eso, en primer lugar, el deleite. Gozo en toda circunstancia. Mire, vamos a verlo de esta manera. Para llegar a la promesa, hay unos escalones antes que Pablo nos viene hablando. Y Pablo, en primer lugar, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dicen los periodistas que para que un concepto quede clavado en la mente se tiene que repetir 3 veces una publicidad, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo, arquitecta Raquel, no se olviden de llamar a la mejor arquitecta de Lomas, Raquel. Raquel, la arquitecta, digo así, 3 veces. Viste que las publicidades meten 3 veces. Si vos no la decís 3 veces, como que no llega a pegar. Bueno, Pablo ya sabía esto antes de que vengan las leyes del marketing, mucho antes. Pablo habla en la carta de Filipenses del gozo. Y acá en un mismo versículo lo dice 2 veces. En el versículo 1 ya nombra la palabra gozo. O sea, 3 veces en su desarrollo. Aunque sus pies están atados, decía un comentarista, su corazón y pluma no lo están. Y el apóstol sabe de necesidades, pero no escribe con quejas. El apóstol estaba preso y le escribe a una iglesia que se había fundado a pesar de las dificultades que había, pero que los estaban apoyando. Y Pablo le escribe, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Vamos a llegar en estos escalones a la promesa? Bueno, el primer escalón es deleite, gozo en toda circunstancia. Y qué bueno que cuando habla la palabra de Dios y no hablo yo, porque vos me vas a decir gozo en toda circunstancia, pero a vos no te pasa lo que a mí me pasa. Bueno, vuelvo a decir, el que está hablando es Pablo, guiado por el Espíritu Santo, preso, y dice, regocijaos en el Señor siempre. Este término es el más utilizado. 15 veces aparece en la carta, o sea, una vez cada 7 versículos. Y hermanos, algunas traducciones lo traducen como alegría. Y no nos vamos a poner a refutar las traducciones, pero gozo es más que alegría. Yo puedo estar gozoso aún en la tristeza. ¿Por qué? ¿Y cuál es la clave que nos da Pablo? Regocijaos en el Señor. Para Pablo, le estaba rogando a los de Filipos que el punto de apoyo sea el Señor. Por eso deleite en toda circunstancia. Por eso en Gálatas 5, el fruto del Espíritu, ¿se acuerdan cuáles son? Y menciona ahí 8 o 9 cosas. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero dice gozo, gozo. Gozo en las pruebas. Santiago 1
no lo vamos a leer porque se me está yendo la hora, pero dice, hermanos, encuéntrense en sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué significa eso? ¿Que en los momentos de prueba, de dolor, yo tengo que reírme como cristiano? ¿Se me murió un familiar y me muero de risa? No. Santiago le está escribiendo a un auditorio, a unos oyentes que la estaban pasando mal, pero le dice, tengan gozo cuando estén en prueba, porque ¿saben qué? La prueba, el fin de la prueba es hacernos más maduros. Y un hombre templado como Pablo nos puede decir, antes de llegar a la promesa, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La clave es gozarse en Él y no en el dolor. Pablo sabe esperar en el Señor, por eso se goza en Él. No se inventa paliativos, no lo disimula, dice, regocijaos en el Señor siempre. Y esto es el producto de una vida satisfecha. Que como decía este autor, aunque sus pies estaban atados porque estaba preso, su corazón y su pluma no lo estaban. Por eso el Salmo dice, me gozo en tu presencia. Por eso no nos pusimos de acuerdo con Rafa, con Pau, con los que están encargados de esta área, pero la canción hablaba de esto. Deleite, gozo en toda circunstancia. Pero en segundo lugar, la dedicación. Pablo no solo nos dice, hay que tener deleite en toda circunstancia. En segundo lugar, nos dice dedicación. La dedicación del cristiano, ¿cuál debe ser? Gentileza en mi caminar. Versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Miren, el domingo yo no pude estar, pero hicimos la reunión evangelística, y sin duda esto, cuando volvamos al templo, lo haremos en el templo, o lo hacemos en nuestro barrio, o en nuestra ciudad, en el colegio, donde Dios nos pone. Pero no hay cosa peor que para la evangelización que el mismo carácter de un creyente. Que lo que decimos con una cosa lo tiramos por el otro lado. Y no tengo tiempo para desarrollarlo, me encantaría, pero me hizo mucho bien, y si vos querés desarrollarlo, desarrollarlo. La palabra gentileza ahí es una palabra que les cuesta a los traductores qué palabra poner. Pero acá lo que está diciendo es, vuestra gentileza sea conocida por todos. Y yo no sé qué te pasa a vos cuando te ves al espejo, pero cuando yo me miro al espejo, digo, ¿cuánto me falta irradiar al Señor Jesucristo? Vuestra gentileza sea conocida por los cristianos, dice. No, dice por todos. Y siempre doy los ejemplos cotidianos que me gustan, que es lo que tenemos que hacer. Recién hablábamos que salíamos de caminar y estamos en contacto con personas, y cuando vamos a la verdulería, a la carnicería, a la ferretería, cuando vamos a comprar, ¿qué es lo que irradiamos? Mala onda, nuestro mal carácter, nuestras preocupaciones. Pablo va a meterse después en esto. Pablo preso puede decir, vuestra gentileza sea conocida por todos. En 1 Corintios 12:25 dice que los miembros se preocupen los unos por otros. Nuestro carácter debe ser rendido a Cristo para que sea más parecido al de Cristo y menos al mío. La gentileza de Jesús, que fue el ejemplo máximo, fue conocida por todos. Podía ir a un lugar a Samaria donde judíos y samaritanos no se llevaban, ir ahí y tener una conversación con una mujer abandonada del pueblo, pero que después de esa conversación muchos crean. Ir a Jericó y pararse ante Zaqueo, que era el traidor del pueblo. Ir y pararse con Nicodemo, con alguien del alto poder político, pero también ir y pararse con un ciego. ¿Por qué? Porque si hay alguien que nos mostró cuál es el ejemplo, es el Señor, y que la gentileza de Él fue conocida por todos, hasta en la cruz. En la cruz se detiene y salva a uno más. Y Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida por todos. Por eso el primer escalón es deleite, gozo en todas circunstancias. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, Pablo nos quiere poner el énfasis, regocijaos. Pero el segundo escalón es dedicación. Dedíquense a qué? Que la gentileza sea conocida por todos. Pero en tercer y último lugar, el descanso de un hombre que es guiado
a confiar. ¿Por qué? Porque dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. El descanso de una persona que confía en Dios. Miren, hay dos tipos de preocupaciones. En la Biblia podemos sacar dos tipos de preocupaciones. La preocupación positiva y la preocupación negativa. La preocupación positiva es que Pablo dice en un momento que él tenía preocupación por todas las iglesias. 1 Corintios 12:25 es el que te leía, que los miembros se preocupen los unos por los otros. Filipenses 2:20, acá cerquita donde estamos, dice Pablo que no podía mandar a otros porque no tenía ninguno como a Timoteo, que se preocupe, ahí dice la palabra interese, pero que se preocupe tanto por ustedes. Hay una preocupación positiva, pero hay una preocupación negativa, que es lo que está hablando acá Pablo. Y es la misma preocupación que el Señor en el Sermón del Monte dice que eso estaba mal. El Señor en el Sermón del Monte dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan afán y ansiedad. Y en el Sermón del Monte él estaba dando el mensaje en el monte, y como buen maestro que es, seguro pasaban los pájaros y le decían, miren los pájaros, ¿quién les da de comer? Y aún a ellos yo los alimento, ¿cuánto más a ustedes? Y miren las flores, que ni crecen, pero se visten mejor aún más que Salomón se vistió. Y nos exhorta, no sean como los gentiles que se preocupan por lo cotidiano. Y ahí dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto, vestido, comida, os será añadido. Ahora, esta preocupación negativa no nos tiene que llevar a decir, che, no tengo que trabajar, no. El Señor, la Biblia, castiga duramente eso. El Padre trabaja. El trabajo es saludable. Pablo dice en un contexto que el que trabaje no coma. Ahora, esa preocupación que el Señor castiga en el Sermón del Monte y la que Pablo dice acá, esconde una falta de confianza en Dios. Eso es lo que está castigando duramente el Señor. El ejemplo que da del pájaro. ¿Vos viste alguna vez un pájaro que venga, abra la boca y cae la comida del cielo y se la dé? ¿Dios o una mano viene del cielo? No. El Señor lo cuida, pero el pájaro trabaja, va, busca la comida y es alimentado. Por eso lo que está diciendo acá es una preocupación negativa por lo cotidiano, pero que esa preocupación negativa por lo cotidiano esconde que no confiamos en Dios. Y acá Pablo va a decir, por nada estéis afanosos, por nada. Miren, el ejemplo máximo de esto del afán, hay dos que me gustan mucho. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Habla de 4 tipos de corazones. Y una de las semillas dice que cayó entre las piedras, dice, y el afán y la ansiedad de este mundo ahogó la semilla y no fue fructífera. Pero el ejemplo más claro es el de Marta y María, ¿se acuerdan? Marta y María. Estaban ahí comiendo con el Señor Jesús, María a los pies, Marta cocinando, yendo de acá para allá. A veces me la imagino como a mi mamá, Marta, ¿viste? Que no se sienta a comer, le decís 30 veces y no se sienta. Me la imagino así a Marta, ¿viste? Que iba, venía hasta el Señor, tiene que salir todo bien. Y no es una actitud crítica, pero el Señor mismo le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora yo me hago esta pregunta siempre que voy a este pasaje de Marta y María. ¿Para quién estaba haciendo las cosas Marta? Para el Señor. Pero te das cuenta que el afán y la ansiedad, aún haciendo cosas para el Señor, puede ser que nuestra semilla, puede ser que aún lo que estemos haciendo de una forma que pensamos que nosotros es correcta, el Señor lo pueda ver como incorrecta y tal vez ni llegue al techo. Y nosotros pensamos que es servicio, pero no lo es. El Señor lo dijo. Pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Por eso acá Pablo dice, por nada estéis afanosos.
Y ahí nos da la clave, ¿cuál es? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Pedro dice en su carta, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Tenemos ansiedad? Echémosla sobre Él. Que Él tiene cuidado de nosotros. Es lo mismo que dice el salmista, echa tu carga sobre Él. Pero ¿saben cuál es nuestro error, o por lo menos el mío? Que terminamos de decir amén y vamos y le queremos sacar al Señor lo que le dimos y nos volvemos a cargar la mochila. Y acá Pablo nos dice, por nada. ¿Te das cuenta que antes de llegar, nos damos cuenta, mejor dicho, que antes de llegar a la promesa, hay unos escalones previos? En primer lugar, gozo en toda circunstancia. En segundo lugar, vuestra gentileza sea conocida por todos. En tercer lugar, por nada estéis afanosos, si no sean vuestras peticiones conocidas con ruego. Pero aún en nuestras peticiones no nos olvidemos de dar gracias, con acción de gracias. Y ahí llegamos a la promesa, y el Dios de paz estará en vosotros. Y el Dios de paz estará en vosotros. Ahora, ¿saben cuál es la clave? Lo leímos ahí al pasar, que es en el versículo 4. El Señor está cerca. La hora avanzó, pero ese Señor está cerca, hay dos posturas. Que el Señor está viniendo o que el Señor está cerca de su presencia. Por el contexto entendemos que el Señor está cerca de los que temen a Jehová. El Señor está cerca. Cercano está Jehová a los que lo invocan de veras. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y ahí llegamos a la promesa. Por eso descanso, guiados a confiar. Miren, una vez que hacemos todo eso, el Señor nos dice que no nos va a quitar nuestras preocupaciones aún positivas. ¿Saben lo que va a decir Pablo? Que cuando echamos nuestra ansiedad, cuando oramos, cuando vuestra gentileza es por todo, dice, y la paz. ¿Ves que cambia cuando estudiamos el contexto? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esto quiere decir que muchas veces no nos cabe en nuestra mente entender lo que es la paz de Dios. Guardará vuestros corazones y pensamientos nuevamente en Cristo Jesús. Al creyente se le promete calma y tranquilidad interior si tiene una actitud de gratitud basada en su confianza inmovible de que Dios puede y quiere hacer lo que es mejor para sus hijos. Por eso termino con Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo, que escribe Romanos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso el Señor promete calma y tranquilidad interior si tenemos estas actitudes. ¿Cuál? Deleite, gozo en toda circunstancia. Dedicación, gentileza en nuestro caminar. Y último, descanso. Estamos siendo guiados a confiar. Que el afán y la ansiedad de este siglo no ahoguen nuestra semilla, sino que podamos confiar. Porque nosotros tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la que guarda nuestros corazones. Hermanos, que podamos tener esperanza. Que esa paz es la que nos quiere inundar a cada uno de nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que Dios lo bendiga, hermanos.